Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Centro Sefarad Israel. Como saben, es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. En este caso tenemos el honor de estar con Gilles Tremlett, que va a dar una conferencia, la primera conferencia inaugural de un ciclo dedicado a los brigadistas judíos. Tenemos la exposición que luego o al llegar habrán podido visitar y queríamos completar esta exposición con una serie de conferencias que puedan darnos una visión más cercana y podamos además intervenir y interactuar con personalidades que han trabajado este tema. Como ven, Gilles tiene este libro, Las Brigadas Internacionales, Fascismo, Libertad, la Guerra Civil Española, y les invito a leerle. Él es hispanista, lleva mucho tiempo ubicado en España, pero su visión les puedo asegurar que es completamente esencial para poder comprender estos temas. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias a ti, Gilles, por acompañarnos. Oye, pues muchas gracias a todos por venir, a ti sobre todo, Esther, por invitarme aquí y también enhorabuena a la Casa Sefarad por la exposición, que la acabo de ver, que está muy bien. Es que los brigadistas, sabemos que fueron, bueno, los judíos brigadistas fueron muchos en un ejército voluntario, internacional y transfronterizo de 35.000 hombres y mujeres de unos 70 países. Fue en su día como un fenómeno casi único. A la gente le costaba nombrarlo, compararlo, explicarlo, y a los periodistas de entonces les daba por hacer comparaciones con las cruzadas, ¿vale? O sea que en los años 30, hoy día podemos hablar de ISIS y de otras cosas, pero un ejército voluntario transnacional no había existido, o que la gente supiera, desde los tiempos de las cruzadas. Se calcula que como mínimo 1 de cada 10 brigadistas fue judío. Otros dicen que 1 de cada 5. Con lo cual estamos hablando de hasta 7.000 hombres y mujeres que vienen a España para defender la República en la Guerra Civil, y vienen de muchísimos países, pueden que sean franceses, alemanes, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Egipto, de Irak. Incluso en algunos casos llegan directamente desde lo que por entonces era el mandato británico palestino, o lo que hoy día es más o menos Israel. En las brigadas llegó a haber hasta una compañía, la Naftali Botwin, que era casi exclusivamente de judíos, y el yiddish llegó a ser en algunos momentos un idioma importante que gentes de diferentes nacionalidades podían usar para comunicarse. O sea que en las brigadas se hablaba inglés, se hablaba francés, se hablaba español, pero también para comunicarse entre ellos se hablaba a veces en yiddish. Pero voy a explicar primero quiénes fueron los brigadistas y luego entramos en la parte judía, en lo que es el foco principal de esta conferencia, que es la vida posterior de los brigadistas después del final de la Guerra Civil, en abril del 39. La verdad es que hubo voluntarios extranjeros en las filas del ejército republicano desde el primer momento, o por lo menos en las milicias que se formaron a partir del intento de golpe de Estado de Franco y de sus militares a ver si me funciona, sí, el día 18 de julio del 36. Este fenómeno se dio sobre todo en Barcelona, donde en aquellos días se iba a celebrar unas olimpiadas alternativas a las que estaba organizando Hitler en Berlín para el mes de agosto. Esa llamada Olimpiada Popular tenía como fecha de inicio el 18 de julio, o sea, el mismo día en el que estalló la guerra. En una carta a los Estados Unidos, los organizadores explicaron que, al contrario de lo que hacía Hitler en Berlín, y cito, estamos defendiendo el verdadero espíritu olímpico, que representa la fraternidad entre las razas y los pueblos.
nuestras Olimpiadas darán una oportunidad a las razas proscritas y discriminadas como los negros, los judíos y los árabes. Con lo cual, obviamente, también había muchos deportistas judíos en Barcelona. La guerra impidió que la Olimpiada Popular se pudiera celebrar, pero como Barcelona estaba repleto de atletas y deportistas de todo el mundo, algunos se apuntaron enseguida a las milicias, como también hicieron muchos extranjeros que ya residían en la ciudad, entre ellos algunos judíos huidos de Alemania. El más famoso de estos pequeños grupos de extranjeros fue, aquí con permiso de Getty, espero que no haya nadie de la empresa en la sala, fue el grupo Talman, cuyos miembros se comunicaban en 3 idiomas, el alemán, el castellano y el yiddish. Entre ellos hubo quienes luego se alistaron a las brigadas, como Emanuel Mink, que creo que es este de aquí, en medio, con la bandana, un futbolista amateur polaco de 23 años, exiliado en Bélgica, quien le llegaría luego a ostentar el mando de la compañía Naftali Botwin. Se ocuparía también de la redacción de un diario especial para brigadistas y sobreviviría al campo de exterminio de Auschwitz. Los grupos para extranjeros que se formaban dentro de las milicias demostraban que existía fuera de España un deseo popular de ayudar a la República y que había gente dispuesta a luchar y a jugarse la vida en España con tal de defender la República contra lo que muchos veían como una agresión fascista, o sea, un conflicto muy relacionado con lo que estaba pasando en la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini. Y cuando a finales de julio del año 36 empezaron a llegar aviones y aviadores alemanes y italianos para ayudar a los insurrectos, o sea, a la parte de Franco, quedó claro que la guerra de España no iba a ser tan solo una guerra nacional, sino que también iba a tener una vertiente internacional importante. De hecho, hoy día muchos historiadores ven a la Guerra Civil Española como parte de o la Gran Guerra Europea o como un preludio a la Segunda Guerra Mundial, a no ser la primera parte de la misma guerra. Las brigadas, por lo tanto, nacen de un impulso doble. Por un lado, existen ya voluntarios extranjeros en España y otros muchos que quieren venir. Por la otra parte, el Comintern, el Internacional Comunista, controlado desde Moscú por Stalin, decide que quiere hacer algo para ayudar a la República y se ofrece a organizar el reclutamiento y puesto en marcha de unas brigadas bien organizadas. El 17 de octubre, 4 enviados de la Comintern visitan al presidente del gobierno republicano, a Largo Caballero, y se lo proponen. Largo Caballero solo pone una condición: que traigan sus propias armas. Está muy bien que vengan a ayudarnos y a defenderse a ustedes mismos. Esa es la respuesta y alude claramente a los regímenes de Italia y de Alemania. La organización de las brigadas fue muy apresurada, con los primeros 3.000 voluntarios llegando a un Albacete, donde tenían su sede, que no tenía ni campamento para ellos. Se lo tuvieron que montar ellos solos. Y tan solo 3 semanas después, y casi sin entrenar, ya estaban aquí en Madrid, donde vinieron a ayudar en la defensa de una ciudad que se suponía estaba a punto de caer en manos del ejército de Franco en noviembre del 36. Los brigadistas, que eran tropas de choque, resistieron el empuje de los nacionales, primero en el río Manzanares y luego en la ciudad universitaria y en los alrededores de Madrid. Fueron claves en la defensa de Madrid, una ciudad que no caería en manos del ejército franquista hasta el final de la guerra. Y luego también participaron en las batallas
cerca de Madrid, como las de Jarama y Guadalajara, destacando siempre por su disciplina y su arrojo dentro de un ejército republicano todavía casi en estado de formación, un estado bastante caótico. Sería demasiado decir que las brigadas salvaron Madrid, porque también, claro, lucharon muchos españoles, pero es cierto que prestaron una ayuda clave en un momento clave. De allí después tomarían parte en todas las grandes batallas de la guerra, desde Brunete hasta el Ebro, y fueron disueltos de manera formal en septiembre del 38 en un intento fallido por parte de la República de obligar a Franco a renunciar la ayuda de Hitler y Mussolini. Sin embargo, muchos brigadistas no tenían a dónde ir, ya que no podían volver a, digamos, Alemania o Polonia u otros países. Así que se quedaron aquí hasta terminar la guerra o participaron en la defensa de Cataluña, cruzando la frontera con Francia después de su derrota. ¿Y cómo eran ellos, los brigadistas? Pues ellos mismos se veían como antifascistas. Decían, eso sí, no solo estar defendiendo la República, sino también sus propios países. Estaban aquí para defender a Madrid, pero también a Londres o a París, o para recuperar, como decían algunos, a Roma y a Berlín. Para mí, los brigadistas forman dos grandes grupos que se solapan, a los que yo llamo, por un lado, los devotos y por otro lado, los desplazados. Los devotos son los políticamente más motivados, casi todos comunistas, como lo fueron, pues creemos que la mitad de los brigadistas. Incluye un grupo especial que se conoce en la documentación de las brigadas como los mexicanos. Los mexicanos son los que han pasado por las escuelas del Comintern y llegan directamente desde Moscú. Asimismo, hay muchos exiliados, políticos y emigrantes económicos, y estos son los que yo llamo los desplazados. Gente que ha tenido que salir de Italia, de Alemania o los países con gobiernos autoritarios de derechas como Hungría, o que simplemente huyen de la miseria de, por ejemplo, Polonia y de otros países pobres. A esto hoy creo que podríamos añadir una tercera categoría, que son los judíos, ya que aunque los brigadistas judíos podían ser devotos o desplazados, también tenían algo en común que les diferenciaban de los demás, que fue su experiencia personal y de grupo de la discriminación y la creciente violencia antisemita en el resto de Europa. En palabras del historiador William Hagen, en los años 20 y 30, la comunidad judía de Europa Central y Oriental se enfrentó en casi todas partes a la amenaza de degradación o disolución, cuando no de desarraigo y destrucción física, mucho antes de que se lanzara la llamada solución final de Hitler. Casi la mejor explicación de esto lo dio un joven judío de familia polaca que residía en Bélgica, Piet Ackerman. Piet y su hermano Emil se fugaron casi de casa sin decir nada a su madre Pluma, una señora muy devota y conservadora, para venir aquí a España. Luego Piet le escribió para explicar por qué se había marchado, disculpándose por el dolor que sabía que le causaba a su mamá. Y la carta una parte de ella va así: querida madre, te pido perdón por el disgusto que te he causado. Te ruego que me perdones por seguir la voz que me llamó, que es mucho más fuerte que mi propio ser. Sé, madre, todo lo que has hecho por nosotros y todo lo que has sacrificado. Entre tus opiniones y las mías media un abismo insalvable. Nunca estamos de acuerdo. Este abismo no es solo entre la juventud y la edad
o entre la fe y el ateísmo, los dos, tú y yo, somos judíos, pero nos separa un mar de contradicciones. Crecí en una sociedad en la que abundaban la injusticia y la opresión, y he sufrido como trabajador y como judío. Eso sí, hay un rasgo que he desarrollado visiblemente: la terquedad judía cuando se trata de aferrarse a una idea. Claro, lo que escribe Piet Ackerman también revela otra verdad sobre los brigadistas judías, es que muchos, unos cuantos, habían renegado de su fe y eran o ateos o comunistas. Todos los que hemos escrito sobre los brigadas tenemos algún brigadista guía. En mi caso, este es un señor polaco también, Alexander Żurek. Żurek era el ayudante en campo del general Walter, también polaco, aquí en medio. Żurek era un brigadista arquetípico, pero a la vez fuera de lo común, polaco. O sea que venía de uno de los países que más gente aportó a las brigadas. Venía de la emigración de Francia, que también aportó muchos brigadistas. Era judío, ya lo sabemos, y además era comunista. Así que encaja en casi todas las categorías. Sin embargo, Żurek se diferenciaba de los demás porque también era un hombre que en lenguaje común no tenía pelos en la lengua. Tras la guerra civil, muchos brigadistas escribieron sus memorias. Pocos, sin embargo, fueron tan sinceros y honestos como Żurek en su libro The Shattered Dream, El sueño roto, escrito con la ayuda de amigos estadounidenses en el año 89, cuando ya se había caído del caballo del estalinismo, del comunismo, y había vuelto a emigrar desde su Polonia natal. Żurek fue un buen brigadista, uno de los últimos en salir hacia Francia en febrero del 39 durante la retirada desde Cataluña y por tanto uno de los que más tiempo estuvo en España. Describe muy bien cómo cruzaron la frontera con la cabeza alta, marchando en filas y cantando. Y luego explica la terrible sensación de tristeza al tener que entregar sus armas a los franceses. Dice: cuando las tuvimos en las manos, estábamos convencidos de que, gracias a ellas, ganaríamos un mundo mejor. Ahora bien, ya que quiero hablar de la vida posterior de los brigadistas, quiero que sepáis que Żurek también se hizo famoso por la manera en que recibió a un general polaco, otro exbrigadista, que quería saludarle en una reunión muchos años después. Cuando el general intentó besarle en la mejilla, Żurek se dio un paso atrás, dio la vuelta y le dijo: que me bese el culo. Y es que los brigadistas tuvieron vidas muy interesantes y apasionantes después de la guerra civil, y también es cierto que tomaron caminos personales y ideológicos muy dispares. Así que en lo que queda de esta charla, quiero desarrollar o que tengáis en mente dos conceptos que para mí son muy importantes. El primero es que para la gran mayoría de los brigadistas, España fue solo una parte de su guerra contra el fascismo, ya que muchos de ellos participaron también en la Segunda Guerra Mundial, de modo que su lucha armada duró no 3 años, sino 8. ¿Vale? Y en segundo lugar, y de esto se habla bastante, no sé, muy poco, las brigadas fueron una cantera muy importante para la izquierda europea de la posguerra y sobre todo pasaron a ser casi una élite dentro de los países del este de Europa, es decir, de la zona soviética. Vale, pero empecemos en el año 39.
Después de cruzar la frontera a Francia, a los voluntarios como Zurek les debió de sonar muy certera aquel poema del británico W.H. Auden, España, que decía: a los vencidos la historia puede ofrecer piedad, pero no ayuda ni perdón. Al principio, unos 6.000 brigadistas fueron a parar a los campos cercados con alambre que se crearon en las playas del sur de Francia, en Gurs y otros sitios. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión de Polonia por parte alemana y luego también por parte soviética, justo 5 meses después de terminar la Guerra Civil, el día 1 de septiembre del 39, aún quedaban en los campos unos 3.000 brigadistas. La guerra propiamente no llegó a Francia hasta mayo del 40, y el primer año de ocupación alemana, la verdad es que fue bastante tranquilo. La violencia contra los alemanes se consideraba tabú. Incluso los comunistas franceses no empezaron a actuar hasta que el pacto germano-soviético, firmado justo antes de la guerra, se derrumbó y Hitler atacó a la Unión Soviética en junio del 41. Pronto los brigadistas empezaron a destacar en la resistencia armada. Un ejemplo paradigmático era el joven exbrigadista francés Pierre Georges, que utilizaba el nombre de guerra Coronel Fabien, ya que Fabien protagonizó el primer atentado mortal contra los alemanes en la Francia ocupada. El 21 de agosto del 41, Georges se citó con 2 compañeros en la estación del metro de París de Barbès-Rochechouart a las 8 de la mañana. Allí vieron a un suboficial de la Marina alemana, Alphonse Moser, subir al vagón de primera clase, y Georges se acercó y le pegó 2 tiros. Fue, a todos efectos, el comienzo de lo que conocemos como la resistencia francesa. El siguiente asesinato de un soldado alemán lo llevó a cabo en Nantes el 20 de octubre otro veterano de las brigadas, Spartaco Wisco, acompañado por un tal Gilbert Brusselin. Asesinaron al teniente coronel Karl Hotz, gobernador militar de la ciudad, y a otro oficial. Los alemanes, claro, se enfurecieron y 2 días después ejecutaron a 48 prisioneros comunistas. Y 2 de ellos fueron veteranos de las brigadas, y luego otros 2 morirían en otra ronda de ejecuciones esa misma semana. El líder de la llamada Francia Libre, Charles de Gaulle, que vivía en el exilio en Inglaterra, estaba horrorizado. Él no quería entonces atentados, pero ya era tarde. De Gaulle acabó cambiando de opinión y muchos veteranos de las brigadas se unieron a la resistencia en Francia, y por lo menos 105 de ellos fueron capturados y ejecutados. Muchos no eran franceses, sino inmigrantes o personas que se habían escapado de los campos. Claro, después de la guerra, De Gaulle intentaría convencer a los franceses de que la idea de la resistencia fue suya, pero realmente no fue así. Los comunistas, a menudo liderados por los brigadistas, le empujaron a ello. De hecho, el 19 de agosto de 1944, un excomisario de las brigadas, Henri Rol-Tanguy, fue quien ordenó a la organización coordinadora de la resistencia, la Fuerza Francesa del Interior, que se sublevara contra las tropas alemanas en París. Rol-Tanguy era, en esos momentos, el comandante regional de la resistencia. La sublevación en París obligó a los aliados a desviar su ofensiva hacia la ciudad, y unos días más tarde los primeros blindados del ejército de la Francia Libre llegaron al centro de París,
Esos blindados, como ustedes saben, estaban tripulados en su mayoría por españoles republicanos de la compañía conocida como la 9 y llevaban pintadas los nombres de las batallas de la Guerra Civil: Guadalajara, Ebro, Teruel. El día 25 de agosto es Raoul Tanguy y el general Leclerc quienes firman la capitulación formal de París por el general alemán Dietrich von Choltitz. Tanto a Raoul Tanguy como a Pierre Georges se los consideran héroes de la resistencia, y si vais a París y cogéis el metro, pues hay una estación Coronel Fabian que está, bueno, que el nombre estuvo puesto por recordar ese ex brigadista que murió, por cierto, durante la Segunda Guerra. Pero no fue solo en la resistencia francesa donde destacaron los brigadistas. En Yugoslavia, por ejemplo, los 4 ejércitos de partisanos de Tito estaban dirigidos por veteranos españoles. Muchos dicen haber visto a Tito en España entre los brigadistas. Yo no me lo creo. Hay como mínimo 4, 5 o 6 personas que dicen haberla visto en persona, pero yo no he visto ninguna prueba de ello, y yo creo que se llegaba, eso sí, a reclutar, a ayudar, pero desde fuera. Hasta la CIA reconoció luego en un informe que, y cito, los organizadores militares del movimiento partisano yugoslavo eran los españoles, los comunistas de antes de la guerra que habían luchado en las brigadas internacionales. La mitad de los veteranos italianos que regresan a Italia también se unen a los partisanos. Uno de ellos, Aldo Lampredi, fue uno de los 3 partisanos que ejecutaron a Benito Mussolini y a su amante Claretta Patacci el 28 de abril del 45. De hecho, rematan a la pareja con la pistola Beretta de Lampredi. Bernard Cox, un brigadista británico muy intelectual, había emigrado a los Estados Unidos, donde él y varios veteranos más fueron finalmente reclutados por el General Wild Bill Donovan para lo que entonces se llamaba la Oficina de Servicios Estratégicos, que no es otra cosa que el precursor de la CIA. Cuando enviaron a Knox a coordinarse con los partisanos en Italia, se encontró con que no se fiaban de él hasta que el jefe de los partisanos se dio cuenta de que ambos habían estado en las brigadas. A partir de ese momento, dijo Knox después, las relaciones con los partisanos no fueron un problema. Y otro tanto se puede decir por casi todos los por brigadistas de casi todas las nacionalidades. Algunos lo tenían muy difícil, como los polacos, volver a su país, pero bueno, ahí estaban, y luego muchos entraron con el ejército soviético cuando pudo ocupar o recuperar a sus países del dominio alemán. Como los judíos y los comunistas eran enemigos de Hitler, muchos exbrigadistas murieron en campos de exterminio, como Auschwitz. De hecho, se han contado al menos 200 asesinados solo entre brigadistas de Francia, Italia y Austria. Un grupo de 7 rumanos brigadistas quiso dar cierta dignidad a sus inevitables muertes en otro campo, el de Mauthausen. Ahí a los veteranos de las brigadas los llamaban Die Rote España, los españoles rojos, y se les exigía que llevasen un triángulo rojo, así como una estrella amarilla si eran judíos. Si alguno de vosotros sobrevive a este infierno, contad a los nuestros dónde y cómo morimos. Eso es lo que dijo uno de los 7 a los presos españoles la noche anterior, y al día siguiente
marcharon directamente hacia una de las torres de vigilancia cantando la Internacional hasta que los ametrallaron. El brigadista austriaco Rudolf Friemel, confinado en Auschwitz, tuvo menos suerte. Convenció primero a las autoridades de que le permitieran casarse con su novia española y madre de su hijo, Margarita Ferrer, en marzo del 44. Fue, que se sepa, la única boda que se celebró en Auschwitz, y la pareja recibió una serenata de una orquesta antes de que se les permitiera pasar una sola noche junta en una habitación del burdel del campo. No entro en más detalle. No se volvieron a ver nunca, ya que en diciembre de ese año ahorcaron a Rudolf por haber planeado una fuga. Muchos brigadistas participaron en actos de resistencia dentro de los campos. Por ejemplo, un grupo se fugó del campo de concentración de Natzweiler y llegó, lo que son las cosas, a la no beligerante país, España. Los brigadistas también estaban entre los presos que se sublevaron contra los guardias de Auschwitz justo antes de la liberación. Un informe del ejército estadounidense lo dice textualmente. Una banda de prisioneros, la mayoría de ellos veteranos de la Brigada Internacional Española, se escapó del recinto e intercambió fuego con los guardias de las SS. Los brigadistas figuraron asimismo entre los líderes de la resistencia en Buchenwald, que acabaron capturando a 200 hombres de las SS. Muchos, si no la mayoría de los voluntarios judíos que no fueron enviados a los campos de exterminio, eso sí, perdieron a familiares en ellos, y Alexander Zurek fue uno de ellos que perdió ahí a su mujer Berta y a su hija Elena. Aún más notable, yo creo que fue el papel desempeñado por los brigadistas en los países del bloque soviético después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estos países cayeron en la órbita soviética, Stalin buscaba a comunistas de demostrada lealtad para trabajar en sus gobiernos, en sus ejércitos y en sus cuerpos policiales. Y los brigadistas encajaban perfectamente. Pronto adquirieron prominencia en toda la Europa dominada por los soviéticos, dirigiendo ministerios, comandando ejércitos y fuerzas policiales y representando a sus países como embajadores. De hecho, dado que los supervivientes de estos países no superaban tal vez 9.000 personas, el poder que llegaron a ejercer fue más que notable. Donde más poder tuvieron fue en la Alemania Oriental, donde a los rusos les costaba encontrar personas en las que confiar y que les ayudaran a construir para su parte de Alemania un relato histórico de antifascismo alemán libre del legado nazi de Hitler. Así que el primer jefe del primer gobierno de facto de la zona ocupada de los soviéticos, la Comisión Económica Alemana, fue el excomandante de la 11 Brigada, Heinrich Röhm. Se cree que en Alemania Oriental había poco más de 1.000 brigadistas veteranos, pero su importancia fue increíble. Cientos de ellos ascendieron a los escalones superiores del régimen. Al menos 6 llegaron a ser ministros del gobierno. 13 estaban en el Comité Central, 8 en el Politburó, y en la todopoderosa Secretaría General hubo por lo menos un exbrigadista durante todos los años, salvo unos pocos hasta el año 84. El nuevo Estado alemán también necesitaba fuerzas armadas, policía, aunque fuese en este caso para reprimir a su propio pueblo. Los antiguos brigadistas aportaron 17 generales, 40 coroneles y muchos más oficiales. De hecho, un informe interno del RDA dice: las
brigadas internacionales representaban el núcleo de las Fuerzas Armadas de la futura RDA. ¿Vale? En un momento dado había veteranos al frente de las 3 ramas de los servicios de seguridad de la RDA. El ejército, por un lado, la policía del Ministerio del Interior y la temida policía secreta, la Stasi. De hecho, la Stasi fue fundada por Wilhelm Zeisser, alias General Gómez, en España, con la ayuda de otro brigadista, Karl-Heinz Hoffmann, y estuvo dirigida por brigadistas durante casi todos los años previos a la caída del muro de Berlín en el 89. Ya entonces se había convertido en la herramienta de represión estatal más odiada de Alemania Oriental. Erich Mielke, a ver si me sale, ahí está, Erich Mielke, su jefe durante 32 años y veterano de los servicios de seguridad interna de las brigadas, fue apodado el Señor del Miedo. Cuando por fin cayó el muro, gran parte del odio popular contra el régimen se canalizó directamente hacia él. De hecho, Mielke acabó siendo juzgado y declarado culpable del asesinato de 2 policías en tiempos de la República de Weimar, o sea, antes del advenimiento del nazismo. Pero la Alemania Oriental no fue, ni mucho menos, el único país donde los brigadistas llegaron a acumular muchísimo poder. Lo mismo sucedió en Yugoslavia, donde 29 brigadistas llegaron a ser generales, en Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Albania y Bulgaria. De hecho, en la década inmediatamente posterior a la guerra, casi todos los países del bloque oriental tenían brigadistas como ministros. Por ejemplo, el antiguo ametrallador de la Brigada 12, Mehmet Shehu, que fue primer ministro de Albania durante 25 años. En muchos países, sin embargo, los brigadistas, sobre todo en los países comunistas, los brigadistas luego cayeron en desgracia. Los problemas comenzaron con la negativa del líder yugoslavo Tito a aceptar la sumisión a Stalin en el 48. Como la mentalidad estalinista creía en la contaminación por contacto, y dado que las Fuerzas Armadas yugoslavas estaban dirigidas por brigadistas, los veteranos se convirtieron automáticamente en sospechosos. El ministro de Exteriores húngaro, László Rák, por ejemplo, fue detenido junto con otros 6 brigadistas en septiembre del 49. Rák fue hallado culpable de espionaje en un juicio farsa y ejecutado al día siguiente. De las 97 personas declaradas culpables en los juicios húngaros, 16 eran brigadistas. O sea que vamos por 1 de cada 5. A 2 los ejecutaron, al resto los encarcelaron, mientras en todo el país despedían a otros brigadistas de sus puestos, aunque cosas de la vida, 9 años después, en el 58, es otro exbrigadista, Ferenc Múnich, quien se convierte en primer ministro. Lo mismo ocurrió en Checoslovaquia, donde en los años 40 las brigadas habían aportado 2 ministros del Interior y media decena de viceministros. A raíz de lo que se dio en llamar el proceso Slansky, un alto cargo del partido, Otto Schling, fue ahorcado y otro brigadista, el viceministro de Asuntos Exteriores, Arthur London, fue encarcelado. Cito ahora a Schling, he sido un pérfido enemigo del Partido Comunista. Soy objeto de un justo desprecio y merezco la máxima pena y el castigo más duro. Claro, fue obligado a decir tal cosa, ¿no? En todos estos casos, la conexión española fue considerada un importante motivo de sospecha. Hubo asimismo detenciones en Polonia, incluida la del comandante del Brigada 129, Václav Komar, quien más tarde fue rehabilitado. Sin embargo, en el año 67, él y otros veteranos judíos
volvieron a verse en apuros debido al brote de antisemitismo socialista polaco que siguió a la Guerra de los 6 días entre Israel y sus estados vecinos. Para hombres como Zurek, que había luchado contra el fascismo y había perdido a su familia en los campos de Hitler, este fue el final devastador de su sueño comunista. Muchos de estos polacos emigraron luego a Francia, a Estados Unidos, a Canadá o a Israel, donde a pesar de que muy pocos de ellos fueron sionistas, se les llegó a reconocer con el tiempo por lo que habían hecho aquí en España. Las pasiones políticas de la época de la Guerra Fría provocó que algunos de los veteranos en el Occidente también tenían que pagar un alto precio. Los comunistas estadounidenses, por ejemplo, se convirtieron en foco de suspicacias y caza de brujas en Estados Unidos. Alva Bessi, que he visto aquí en la exposición, que en aquella época era un guionista nominado al Oscar, se convirtió en el más famoso de todos ellos, como uno de los 10 de Hollywood que se negó a testificar ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, el HUAC, del senador Joseph McCarthy. Nunca ayudaré a tal comité en su patente intento de fomentar el tipo de intimidación y terror que es el inevitable precursor de un régimen fascista, fue lo que dijo Bessi a la HUAC, que luego le envió a la cárcel durante 10 meses. La teatralidad de las audiencias del HUAC eclipsó una forma más sutil y grave de condenar a los que habían luchado contra el fascismo antes de que esto se pusiera de moda. Y es que algunos les dijeron que habían sido antifascistas prematuros. Bernard Knox, que luego fue catedrático, a ver si me sale ese, de griego y de latín, tanto en Yale como en Harvard, oyó por primera vez la expresión cuando, después de una distinguida carrera militar en la Segunda Guerra Mundial, fue entrevistado por el jefe del Departamento de Clásicas de Yale, donde Knox quería cursar el doctorado. Lo cuenta así: para dar algún relumbrón a mi solicitud, incluí mi expediente militar. El catedrático se mostró muy interesado y comentó el hecho de que, además de las habituales estrellas de batalla, me hubieran concedido una Croix de Guerre. Al preguntarme cómo la había conseguido, le expliqué que en julio del 44 me había lanzado en paracaídas de uniforme detrás de las líneas aliadas en Bretaña para armar y organizar las fuerzas de la resistencia francesa. Asimismo, le dije que había luchado en el 36 en el sector noroeste del Frente de Madrid, en el batallón francés de la Brigada 11. Vaya, comentó, fuiste un antifascista prematuro. Me sorprendió la expresión. ¿Cómo me dije podía ser alguien un antifascista prematuro? ¿Podría haber algo así como un antídoto prematuro para un veneno? ¿Un antiséptico prematuro? ¿Una antitoxina prematura? ¿Un antirracista prematuro? Si no eras prematuro, ¿qué clase de antifascista se supone que eras? De hecho, no fue hasta la guerra de Vietnam, momento en el que los veteranos del batallón Lincoln vieron que les vitoreaban al unirse a las manifestaciones de protesta, llevando sus estandartes, cuando los expregadistas adquirieron una renovada visibilidad en Estados Unidos. Eso no impidió, claro, que el futuro presidente, Ronald Reagan, afirmara que habían luchado en el bando equivocado. Los brigadistas de la Europa occidental tuvieron vidas más tranquilas, aunque las luchas internas de los... Pues mira, nos lo tendremos que imaginar a partir de ahora.
No sé, a no ser que alguien sepa manejar esto. Bueno, tuvieron vidas más tranquilas, aunque las luchas internas de los partidos acabarían por hacer incluso que se expulsara al gran jefe de las brigadas, al francés André Marty. Más de una docena de exbrigadistas llegan a ser senadores y diputados en Francia, Noruega y Italia. 2 ministros en Italia, el republicano Randolfo Pacchiardi y el socialista Pietro Nenni. En el Reino Unido, el galés Jack Jones se convirtió en el jefe del poderoso sindicato de trabajadores del transporte y generales de Gran Bretaña. De hecho, Jones fue considerado el hombre más poderoso de Gran Bretaña, incluso en una encuesta del año 77. También se ha insinuado que quizás fuera agente soviético, aunque él lo negara rotundamente. Pero de haberlo sido, eso habría convertido a Jones en uno de por lo menos una docena de veteranos brigadistas en Estados Unidos y Europa Occidental que estuvieron al servicio de la maquinaria del espionaje comunista de Moscú. El más famoso o infame de ellos fue Maurice Cohen, que robó los planos de las primeras armas nucleares estadounidenses del Centro de Pruebas Atómicas de Los Álamos en Nuevo México en 1945. Sin embargo, otros brigadistas pasaron de ser izquierdistas convencidos a gente de derechas igualmente convencidos. El más famoso tal vez fuera Sir Alfred Sherman, quien se convirtió en el asesor de máxima confianza de Margaret Thatcher. Ahí está. Bueno, ese era Maurice Cohen, el espía. Aquí están Jack Jones, Alfred Sherman y su adorada Margaret Thatcher. Claro, Sherman era un hombre muy súper conservador, pero nunca renegó de su pasado en España. Eso sí, luego diría, y le cito, España era un caso especial. Unas cuantas divisiones más de las buenas y aún pienso que hubiéramos podido derrotar a Franco. Vale. No he querido adentrarme demasiado en lo que supusieron las brigadas en términos simbólicos para la izquierda europea, pero vas a decir que casi todos los países tienen una asociación dedicada a su memoria y que éstas siguen funcionando después de que todos los brigadistas hayan muerto. Su ejemplaridad, a veces esto sí, teñida de nostalgia ciega, sigue siendo una parte importante del folclore de la gran izquierda europea. Cientos de monumentos conmemorativos se encuentran repartidos por todo el mundo, desde Seattle hasta Estocolmo, hasta Samara en las orillas del río Volga. Por lo menos 100 de estas placas o monumentos están en el Reino Unido y Irlanda, y ese es un ejemplo, está en los Jubilee Gardens, al lado de la Casa de los Comunes, y ahí de vez en cuando se le pilla a la reina pasando por delante del monumento a las brigadas, donde por cierto se podía ver todos los años a Jack Jones, con Alfred Sherman, con Portillo, el ministro conservador de defensa, cuyo padre fue un republicano y no tenían ningún problema, ni ningún reparo. Ahí también estaba Edward Heath, el ex primer ministro conservador, en conmemorar a los brigadistas. Luego pasamos a la memoria de los brigadistas judíos, para ir terminando. Claro, esto fue mucho más complicado. Al principio, incluso los que venían del mandato británico de Palestina a luchar en España dejaban atrás otra guerra. Ya había una guerra ahí entre judíos y árabes, bueno, judíos con los británicos contra los árabes, y se les echaban en cara el haber abandonado a
a su gente para venir aquí a luchar por otros. Con el tiempo, según entiendo, se empezó a ver a los brigadistas de otra manera, sobre todo a los brigadistas judíos, en gran parte porque ofrecían un relato de resistencia, ¿vale? Ofrecían una oportunidad de mirar toda la época previa a los campos de exterminio y decir, pues sí que había judíos que sí que luchaban, que sí que estaban ahí, porque luego después hubo tanto a nivel interno como a nivel exterior gente que decía, bueno, ¿y por qué no se reveló a tiempo y tal? Y esto llegó a su momento culminante cuando el presidente Chaim Herzog vino a España en el año 86. Y Herzog fue a un sitio muy especial que os recomiendo la visita si vais a Barcelona. El Fossar de la Pedrera está pegadito a lo que es el cementerio de Montjuïc, cosas de la vida, el monte de los judíos en catalán. El Fossar fue el sitio donde los franquistas tiraban los cuerpos de los fusilados después de la Guerra Civil. Hoy día es un sitio de memoria. Hay un panteón al líder de catalanista, Luis Companys. Hay una zona también dedicada a recordar a todos los muertos en los campamentos de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde Herzog inauguró este pequeño monumento que yo creo que lo dice casi todo en pocas palabras, ¿no? No sé si lo podéis leer, pero aquí no lo veis. Vale, pues lo voy a leer. El triunfo del fascismo en España inició un proceso que iba a llevar a Hitler a aniquilar la dignidad humana. A millones de hombres, de ellos 6 millones de judíos pagaron con sus vidas. Gloria a los miles de voluntarios que con el arma en la mano se alzaron aquí contra el fascismo. De ellos, los judíos formaron un contingente muy grande. Esto está firmado aquí, dice Herzog, presidente del Estado de Israel. Y aquí abajo, en catalán, dice homenaje a los héroes judíos caídos entre los 7.000 voluntarios judíos de todos los países, combatientes de la libertad en España 1936 a 1939. Y esto creo que lo dice todo en muy pocas palabras. Muchas gracias. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, no sé si funcionan estos, pero es una sala pequeña. Vale. Que lo digan todos. Quería preguntar, ¿Sí? Vale. por favor, que no ha mencionado usted lo que le pasó a todos los voluntarios de las brigadas rusos, que ahí fueron masacrados, encarcelados y murieron algunos por culpa de Stalin. Es decir, Stalin consideró a muchísimos brigadistas enemigos, trotskistas, no sé, se inventó. Y eso no lo ha mencionado. Lo que pasaron los judíos rusos por antisemitismo y por el stalinismo. Bueno, yo por falta de datos no he entrado en el tema. Lo que sí que me pareció súper curioso es que en las brigadas había mucho ruso blanco que se alistaron a las brigadas simplemente porque veían en las brigadas una vía de vuelta a la Unión Soviética. O sea que pensaban, vale, pues me apunto a las brigadas y con esto ya tengo mi carnet, digamos, mi pasaporte para volver a la Unión Soviética. Y por otro lado, en algunos sitios encontraron voluntarios rusos blancos en el otro lado.
en Quinto, creo. Hubo un momento muy famoso en los que se enfrentan unos brigadistas rusos con unos legionarios de Franco, también rusos. Y bueno, la verdad es que es un norteamericano, pero es hijo de rusos. Entonces se enfrentan ahí en la colina al lado de Quinto. Y es muy interesante ver cómo lo de Rusia, en ese sentido, aparece en el campo de batalla de España. Gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ahí, con el micro, por favor. Sí, perdón. Es una duda sobre una cuestión que has apuntado lo último, un reproche a algunos brigadistas que vinieron a España y que procedían del mandato de Palestina cuando en esa misma época había una rebelión antibritánica. ¿En qué consistía el reproche exactamente? El reproche era no quedarse porque los británicos y los judíos luchaban juntos. Entonces el reproche era no quedarse a proteger a los suyos en una guerra que existía ya en su propio, bueno, no era un país, era una suerte de terreno, tierra administrado por Gran Bretaña. Pero el no haberse quedado ahí con los suyos, el haber venido a España, cuando podían estar, si querían coger una arma, la podían haber cogido ahí. Esto fue uno de los reproches que se los hicieron. Yo creo que también con el tiempo, en los años inmediatamente después de la guerra, también complicó mucho las cosas la condición comunista de muchos brigadistas en el recuerdo de judío de Israel, básicamente con los brigadistas. Aunque también es cierto que cuando empiezas a mirar muy de cerca, algunos de los brigadistas habían pertenecido al, a ver si lo digo bien, el HMI, eso. Entonces ellos también tenían un punto sionista, si quieres, y me corrijan por favor si me equivoco porque yo no soy experto en esto, pero tenían un punto y ahí se ve la tradición izquierdista de Israel, que fue muy fuerte al principios de la historia de Israel. Por los que nos consideramos muy de izquierdas, pues a lo mejor no lo parece tanto hoy día, pero sí que con los kibutzes, cuando yo era joven, la gente iba a los kibutzes porque creían que ahí había una especie de autogestión izquierdista. Sobre la foto que hay detrás tuyo, pues te puedo decir que en Madrid hay otro monumento, no del mismo estilo, es un muro con placas de ese estilo y una de ellas o dos de ellas hacen referencias a los miles de judíos que lucharon en España en las brigadas internacionales y otra hace referencia a los fallecidos, naturalmente. Está en el cementerio municipal de Fuencarral, que no solo está abierto al público todos los días, exceptuando determinados días de vacaciones escolares, diría yo, Navidad, Semana Santa lo suelen cerrar. Y lo curioso es que no hay información alguna allí, no hay folleto alguno. El servicio de información existe, pero las puertas están cerradas con un letrerito que si usted quiere llame al teléfono tal y le atenderán. No es cierto, yo llamé y allí no se pone nadie, ¿no? Pero bueno, ya digo, es una pared, un muro inmenso, allí no se ha fusilado a nadie, pero bueno, le puede recordar a uno esos detalles, ¿no? Hay que decir que fuera del cementerio no hay más que, como es lógico, un descampado. Aquello Fuencarral está en el límite norte de Madrid, pero parece ser, se está investigando hoy en día, concretamente hace un par de semanas fueron con el georradar y todas esas cosas, parece ser que hay 425 brigadistas caídos en la guerra civil que antes estaban enterrados en el cementerio y al ganar la guerra Franco los trasladaron al monte, diríamos, y
Y los tiraron realmente, ¿no? Y luego una pregunta, una referencia a algo que no has dicho. Has hablado de cómo les fue la vida en muchos países, pero no has tocado el tema de qué pasó con los brigadistas que se fueron a la Europa occidental, se quedaron a vivir allí hasta su muerte, porque en tiempos de Franco la prensa nos decía, cuando alguien en otros países hablaba mal del franquismo, no era porque esto sea una dictadura, como dicen, no, es porque son brigadistas que lucharon en la guerra de España. Me estoy acordando de Italia, concretamente. Muchos de los miembros del Partido Socialista y del Partido Comunista eran brigadistas. Sí, no sé si las sabes. brigadas fueron una auténtica obsesión para Franco. O sea, que están presentes en sus discursos, en el discurso de, por ejemplo, de cuando se inaugura el Valle de los Caídos, ahí está otra vez repitiendo el tema de las brigadas. En el fondo yo creo que Franco, a quien dedico mi siguiente libro, no en el sentido de este libro está dedicado a, sino en el otro sentido, es que él sentía como una, no sé, no odio hacia lo extranjero, pero una desconfianza total. Desconfianza total. Entonces, los brigadistas que son extranjeros, por un lado, y todo lo malo viene del extranjero, el marxismo viene del extranjero, el liberalismo francés, la ilustración, esas cosas que en el fondo odiaba porque era un reaccionario. Estos todos los asocia con Oriente a veces, y hay incluso creo que hay un poema de Pemán que habla de los brigadistas como la gente de Oriente que vienen aquí a contaminar lo nuestro, ¿no? Entonces hay ahí como dos elementos que se mezclan, ¿no? Uno es como racial, pero en el sentido de que aquí hay una raza, la raza española, a la que no se debía de contaminar, sobre todo con conceptos de fuera, ideas que llegan de fuera, y otro es simplemente pues el intentar probar vez tras vez, demostrar vez tras vez que hubo un complot comunista contra España, ¿vale? Porque esa es la justificación de la misma guerra. Entonces, su mejor arma propagandística en algunos momentos son las brigadas internacionales, porque sí que tienen una parte importante comunista. Aquí vienen casi gran parte del Partido Comunista Alemán, gran parte del Partido Comunista Italiano, estos partidos que no tenían donde funcionar, vinieron casi con una alegría en el cuerpo de poder venir a España y proseguir o seguir su lucha antifascista aquí. Entonces, para Franco, hay que reconocerlo, las brigadas les sirvieron de algún modo como arma propagandística siempre que quería decir todo es un complot de Moscú. ¿Qué fue de Ackerman? Ackerman murió y su hermano también. O sea, la madre en la Guerra Civil Española. Ackerman Piet murió en Algora, en Guadalajara, y el hermano no recuerdo qué. Vale, en la ciudad universitaria. Y luego la madre, recuerdo que se fue de Bélgica y se casó con un inglés. Acabó sus días en el Reino Unido, que yo sepa. El hermano de la Facultad de Medicina, el hermano. Sí. Sí, que fue en Filosofía y Letras, le llevaron agonizando prácticamente hasta la parte del clínico. Sí, ya. Yo siempre he tenido una duda con la carta, que es tan maravillosa y tan buena, y se edita y se publica después, que si ahí no van muchas manos en la redacción de ella. Viene de un suplemento, esto se encuentra, está archivado en el, ¿cómo se llama? El Instituto de Estudios Sociales de Ámsterdam,
Martín, sí. Sí, está ahí y es como un folleto pequeño que se publica dedicado a la memoria de los dos hermanos. Está publicado por sus compañeros de entonces y lo único que me entra es que es tan maravilloso que hay que citarlo sí o sí, se escribe sobre ello. Pero me quedé una duda al final que es, ¿de verdad redactaba tan bien o eran al final los compañeros que dicen, vale, pues esto lo vamos a dejar muy, pero muy bien? Bueno, ahí es una duda de las que tenemos los que nos hemos dedicado al periodismo y a veces necesitamos dos fuentes para saber si algo es cierto o no, pero es muy llamativo y yo creo que lo expresa muy bien. Y a mí, más que nada, lo que me interesó de sacarte es esto, esa dinámica entre madre y hijo, y el hijo está ahí diciendo, nos has enseñado a hacer el bien, no nos vas a entender, pero eso es lo que creemos que estamos haciendo en este momento. Y por lo tanto, somos totalmente distintos, pero a la vez somos lo mismo. ¿Sabes? No hemos cambiado, estamos siendo fieles a lo que tú nos enseñaste, aunque tú no lo veas, ¿no? Y a mí me gusta la tensión en las cosas. Vale, última pregunta, perdona. Sí, esta señora de aquí, sí. No es una pregunta, era... vale, un comentario. Vale. Sí, si les parece oportuno, es que viene al caso por el asunto de la carta de Piet Ackerman. Seguro que usted ha manejado la fuente. La novia de Piet Ackerman fue entrevistada en los años 80 por un historiador experto en los judíos revolucionarios de Bélgica, y en esa entrevista ella cuenta que los hijos no dijeron a su madre, que ya vivía en Reino Unido, que se venían a España a las brigadas, pero que Piet escribió 10 cartas y no las envió, las dejó en Bélgica para que su novia las fuera enviando y generar la fantasía de que él seguía en Bélgica. De manera que la madre de Ackerman recibió esta carta cuando él ya estaba muerto. Pues eso no lo sabía. Muy bien. Esto lo cuenta ella en las entrevistas hechas por Rudy van der Laer, que son testimonios orales en un instituto. La novia era uno de los... La novia es una historia maravillosa. Era Lia Berger, es una de las mamás belgas, efectivamente, de las que vinieron al hospital de Onteniente a trabajar como voluntarias a partir de mayo del 37. Y cuando llegaron ya eran viudas, dos de ellas. Las dos hermanas, las dos novias de Piet Ackerman y Emiel, que eran Lia Berger y Vera Lutzig. Y es muy bonito.